Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy en nuestro stand, aquí en Expo Mueble Internacional 2022. Tenemos en esta ocasión a una invitada muy especial que nos acompaña de manera virtual. Ella es María Teresa Zazueta. Ella es maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana Santa Fe. Se ha desempeñado como coordinadora general de comunicación social de Semarnat, directora de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Sinaloa, directora de las Facultades de Comunicación Académica e Investigación de las Universidades Anáhuac México Sur, Iberoamericana Santa Fe, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Sinaloa, Simón Bolívar y más de 50 universidades más de México y Latinoamérica. Tere ha diseñado programas de comunicación estratégica e impartido más de 800 cursos para empresas de México, Colombia, Panamá, Venezuela, Argentina, entre otros. Actualmente dirige su propia firma, Tere Zazueta Comunicación Estratégica, la cual ha recibido por 2 años consecutivos el galardón de empresa socialmente responsable por CEMEX. Con ustedes, Tere Zazueta, quien nos presentará el tema Organización, Productividad en Home Office. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy agradecida con Grupo Requis por haberme invitado a compartir estas reflexiones que tenemos casi 2 años haciendo sobre la forma de no perder la productividad trabajando desde casa. Gracias por presentarme. Efectivamente, soy Teresa Zazueta y he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas empresas y universidades, pero lo que faltó es compartirles que me gusta mucho el cine, que me gusta leer, me gusta aprender, pero sobre todo que tengo 3 hijos. Entonces, cuando hablamos de cómo no perder la productividad en casa, trabajando desde casa, pues no estoy ajena a lo que muchos de ustedes les ha de haber tocado vivir. Pues quedamos en casa por las circunstancias que se dieron, por estos nuevos escenarios de trabajo que se abrieron ante la pandemia mundial. El primer problema que teníamos era, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos las computadoras necesarias para estar trabajando nosotros desde casa, los hijos acudiendo a la universidad o a la escuela o en el grado que estuviera? Y además, que Internet nos diera con su capacidad la posibilidad de estar conectados todos y seguir trabajando. La comunicación entonces sale como una de las grandes oportunidades que tenemos para no perder este éxito en nuestro trabajo y seguir corriendo, seguir creciendo, seguir caminando, aunque estemos trabajando desde casa. ¿Qué es lo más importante? Pues no perder el diálogo. Tener un diálogo constante, un diálogo que se mantenga entre nosotros y nuestros compañeros de trabajo. Cuando empezó la pandemia, el primer problema que encontramos fue que al entrar todos a nuestra intimidad, de abrir las puertas para que todos conocieran nuestra casa, conocieran nuestro entorno, no tuvimos mucho el cuidado de cuidar sobre todo la imagen. Y aquí es la primera reflexión que yo les comparto. La imagen profesional es una imagen de cristal, es una imagen que te ha costado muchísimo trabajo seguir manteniendo, te ha costado muchísimo trabajo el que te vean de tal forma y de pronto al abrir las cámaras en tu casa y permitirles entrar, había muchos detalles que se pasaron por alto. La imagen se conforma a través de acciones, de comportamientos, y todo lo estamos comunicando. Nosotros, esa imagen que es de cristal se rompe y ya no se puede recuperar. Podemos hablar de muchísimos memes que surgieron a raíz de accidentes, de personas que no se daban cuenta, por ejemplo, que estaba encendida la cámara y había situaciones muy íntimas que se estaban transmitiendo a nivel mundial. También algunas circunstancias de que nuestro lenguaje no era el apropiado, nuestra vestimenta no era la apropiada. Por eso quise iniciar primero hablando de la imagen, de tu imagen. Tú sabes que la imagen se construye en los primeros 7 segundos que alguien te está observando. La imagen es algo que llega y golpea y la persona que está recibiendo esa energía se te escanea en 7 segundos y se hace una idea a favor o en contra sobre quién eres tú, cómo eres tú. Hay que cuidar mucho entonces, no nada más nuestra presentación personal,
que hubo quienes se les olvidó que al estar trabajando, aunque estuvieran trabajando desde casa, tenían que cuidar la imagen de la empresa con la cual laboraban. Entonces tenían una vestimenta poco formal, una vestimenta que no cuidaba y daba la imagen que se requería para la empresa. Déjenme decirles que otra de las cosas que muy interesantes que nos sucedieron es que se nos olvidó que no nada más era la forma de vestir, la forma de hablar, sino además los espacios que estábamos proyectando. Me tocó dar aproximadamente casi 100 talleres sobre cómo cuidar tu imagen trabajando desde home office. Y lo primero que les recomendaba, y aquí a ustedes se lo recuerdo porque me imagino que pudieron darse cuenta de esa circunstancia, era que era necesario que buscaran un espacio donde no hubiera alguien que pasara por atrás, llámese sus hijos, su esposa, su marido, que proyectara algo tranquilo, algo armonioso, para que fuera un conjunto lo que tú estuvieras reflejando. Que buscaras un espacio agradable, donde la cámara percibiera esas cosas. Nos tocó ver, bueno, no sé si ustedes recuerden, a un comentarista español que estaba dando las noticias y de pronto pasa una mujer desnuda por atrás y fue un gran escándalo. Y el gran escándalo es que aparte de que no era la mujer había pasado desnuda, pues no era su esposa, ¿no? Y de esas circunstancias pasaron mucho. La senadora que al estar escuchando en una junta la cámara estaba encendida, o muchas veces que nos tocó ver situaciones que nos rompían con la percepción y con la imagen que teníamos de la persona con la que estábamos interactuando. A mí me tocó un gran empresario que tenía una cita con una persona de un banco muy importante y al momento de conectarse, la gran sorpresa que sufrió fue darse cuenta de que la persona lo estaba recibiendo desde su cuarto. Imagínense ustedes, de lo íntimo a lo profesional. Estaba él en una cita profesional y lo recibieron en un ambiente íntimo. La persona estaba en pijama, estaba en su habitación y él le estaba confiando todo su capital, toda su parte financiera y esta persona en ningún momento había tenido el detalle de darse cuenta que no era lo mismo lo íntimo que lo social y que tenemos que aprender a diferenciarlo. Entonces, de las recomendaciones que estuve haciendo y que aquí es solamente un recordatorio, es cuidar los espacios, qué es lo que nosotros estamos proyectando, porque resulta que todo lo que nosotros hacemos, desde los colores que utilizamos, comunican algo, la forma en que nos presentamos. A mí me decían, es que no necesito arreglarme porque estoy en mi casa, o me pongo nada más una blusa bonita, un saco y puedo estar en pijama y en chanclas. Yo decía, no, porque resulta que el cuerpo proyecta y el cuerpo está comunicando lo que tú realmente, cómo estás vestido. Yo recuerdo los primeros meses, me decían, ¿por qué te arreglas? ¿Por qué te perfumas? Le decía, porque eso es lo que estoy yo proyectando. Es la responsabilidad, es la seriedad, es la formalidad que yo le doy a mi trabajo, el respeto que yo tengo por mi trabajo. Una de las cosas también que es muy importante es que si compartes la casa con tus hijos, con tu mamá, con familiares o con algún compañero, avisarles que tienes una reunión, avisarles que vas a estar en este momento en línea, en vivo, para que las personas respeten y no tengas que ver otras situaciones que te apenen ante esta reunión. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, hay reglas para trabajar en reuniones y les voy a recordar algunas porque queremos llegar al punto de cómo seguir siendo productivos. La única forma que tú tienes para seguir trabajando con éxito, siendo productivo, es a través de la organización. Y para poderte organizar, requieres tener esas reglas que te ayudan a determinar y a darte cuenta cómo organizar tu trabajo para no perderte y dar vueltas en lo mismo. Primero, prepara la reunión. Investiga cuál es el objetivo. Si tú estás invitado a esta reunión, investiga cuál es el tema que se va a tratar. Investiga cuáles son los documentos que tú tienes que tener a la mano. Investiga qué te van a pedir, qué información te van a pedir. Si tú eres el que la convocas, tienes la obligación de decirle a las otras personas qué es lo que tú vas a requerir de ellas para que lo tengan a la mano. Los objetivos claros de la reunión, hay que convocarla siempre y dirigirla sin que se nos salga de control. Hay que cuidar tu tono de voz, no gritar,
hablar claro, no hacer algunas pausas y sobre todo que la persona se sienta cercana. Una de las recomendaciones que yo les hago es que cuando ustedes estén en una cita virtual, no vean la pantalla, vean la cámara, porque al ver tú la cámara, la otra persona siente que tiene una comunicación, un contacto directo contigo. De la otra forma, la mirada está en la pantalla y parece que estás evitando ese contacto. Hay que cuidar las reglas no escritas, controlar la participación, darle el uso de la voz a los otros participantes, si son más de una persona. Hay que tener siempre un tiempo determinado. Se recomienda que para una cita virtual no sea más de una hora. No permitir que hablen sin necesidad o solamente por llamar la atención. Hay que apagar el celular. Es terrible cuando tú ves, estás en una reunión y ves a las personas contestando los mensajes, contestando una llamada, porque te está manifestando y te está diciendo el poco interés que tiene en lo que tú le estás comunicando. No comer. Había personas, ya no me ha tocado tanto, que estaban en una reunión y tú los veías comiéndose el cereal. En las reuniones es necesario que entendamos que solamente está permitido tener a lo mejor un vasito de agua, un café, como si estuvieras dentro de la empresa. Preguntar oportunamente los comentarios y permitir que te hagan preguntas, utilizar expresiones claras y aportar información relacionada con el tema. Y todo esto, ¿qué nos lleva? Pues si nosotros vamos a trabajar fuera de nuestro lugar de trabajo y lejos de los compañeros, tenemos que fortalecer nuestras habilidades comunicativas. Hay 7 puntos importantes que deberíamos de retomar. Yo les decía que lo primero es tener conciencia de que estás comunicando con el entorno, con los colores. Cada uno de los colores está comunicando o alegría o tristeza o rechazo o positivismo o negatividad. Entonces, ¿qué color vas a vestir tú para respetar? Si tienes uniforme, yo te recomiendo que en esas reuniones tú te pongas la camisa de la empresa o el uniforme que se usa. Tenemos aprender a escuchar. La escucha activa es clave para la comunicación eficaz, para comunicarse con los demás. Las empresas requieren de grandes oídos para poder saber qué es lo que necesita el otro. Si yo no te escucho, yo no sé qué necesitas, entonces yo te voy a dar lo que yo crea que necesitas y no lo que tú me estás pidiendo. Empatía. Empatía tiene que ver con entender a los demás, con ponerte en el lugar del otro. Muchas veces nos sucedió y me imagino que ustedes también, que teniendo una reunión de trabajo, veías al compañero que tenía un problema de salud o que alguien en su casa tenía un problema de salud y te enojabas de que no se estuviera dando esa comunicación fluida. Yo creo que es muy importante ponerte en el lugar de los otros y entender que en esta época, en estas nuevas formas de trabajo, al abrir esa intimidad, al abrirles las puertas a nuestros compañeros, a personas que a veces ni conocemos, pues también tenemos que ponernos en su lugar, ser empáticos y entender que pueden estar pasando por una situación difícil. Hay que tener cuidado con la validación emocional. Actualmente las empresas, a mí me ha tocado que me soliciten que les dé algunos talleres, algunos cursos de manejo de emociones, porque cada vez está más y más y más grande el problema emocional que estamos viviendo. Hay personas que después de haber estado 1 año y medio desde su casa, les ha costado mucho trabajo volver a interactuar, volverse a relacionar, volver a tener esas vinculaciones y esa fluidez en el trabajo. La resolución de conflictos, la negociación, son puntos básicos para esa comunicación eficaz y tienen que ver precisamente con el darte cuenta qué es lo que el otro te está diciendo y poner tu parte empática y poder lograr un consenso y una negociación. No tomar las cosas desde tu punto de vista, sino tratar de entender el punto de vista del otro. El lenguaje no verbal es el 35% de esa comunicación cara a cara. Es la parte hablada, pero el 65% es la comunicación no verbal. Entonces, imagínense ustedes cómo tus gestos, tus movimientos, tus tonos de voz, si gritas, si hablas muy bajito, si estás ceseando, o sea, todos estos detalles
le van a comunicar al otro que estás o tranquilo, o estás incómodo, o estás feliz. Entonces tenemos que cuidar todos esos elementos de la comunicación eficaz para entonces nosotros lograr comunicar la información y que sea una comunicación veraz y efectiva. En las reuniones es importante establecer objetivos y comunicarte con tu equipo. ¿Por qué nos vamos a reunir? Luego hay reunitis y la gente te está cite y te pasas todo el día. Al principio de la pandemia a mí me tocó que muchas personas se quejaran porque me decían, Tere, me paso horas y horas en reuniones. No, con todo respeto, no puedo ni pararme al baño. Y hay veces eran reuniones que no tenían necesidad. Es muy importante cuando nosotros citemos a una reunión de trabajo, que veamos quién realmente tiene que participar en esta. O cuando nos citen a nosotros, ver si realmente es necesario que estemos en esa reunión. Hay que designar ese espacio adecuado, hay que fijar horarios, establecer la rutina. Fíjense que cuando nosotros estamos trabajando en casa, la recomendación es que sigas con tu rutina diaria, que te levantes a la hora que te levantabas para irte a la oficina, que te arregles como si fueras a la oficina y que sigas cumpliendo tus tiempos para que entonces no se pierda ese dinamismo y tú puedas seguir siendo productivo. Es importantísimo que los muebles sean adecuados. Es importante, me comentaba uno de sus compañeros, cómo hay sillas especiales para el número de horas que vas a durar sentado. Entonces yo creo que llegó el momento de contar nosotros con ese equipo adecuado, además de software, y sobre todo el irnos preparando a cada uno de las personas que integran nuestra familia a que también tengan esos espacios. Hay que ejercitar la concentración. ¿Cómo te administras tú? Hay personas que nos gusta la administración por papelitos, ¿no? Que a través de notas va recordando. Hay quienes el calendario, hay otros que con el teléfono. ¿Tú cómo organizas? ¿Cómo haces la secuencia precisamente para saber cómo cumplir con todo lo que tienes que cumplir en ese día de trabajo? Yo tengo algunas recomendaciones. Yo les decía que es importante tener un escritorio y una silla cómoda, tener una buena computadora para trabajar, tener buen internet de alta potencia para que no te quedes congelado en una reunión, para que puedas trabajar. Hay que tener un espacio especial para trabajar, hacer una rutina, tener a la mano siempre un escáner, una impresora para los documentos que se lleguen a necesitar. La estrategia depende siempre de definir con quién me voy a comunicar. Hay que tener bien claros quién es nuestro público, quién es la persona con la que me voy a reunir, para entonces tener listos los contenidos, yo les decía, y fijar sobre todo un objetivo para cada acción. Definir un calendario, cuantificar, es decir, medir los resultados a través de ese análisis para saber si estamos logrando o no lo estamos logrando. Las nuevas formas de trabajar tienen que ver con el mapa. Si yo ahorita te pregunto, y me da mucha pena porque me encantaría que pudiéramos estar de cara a cara, pero yo ahorita te pregunto, ¿me invitas a tu casa? Pues resulta que si me dices que sí, lo primero que yo necesito es saber dónde vives y tener un mapa para saber a dónde voy. Cuando nosotros vamos a organizar el trabajo, lo primero que tenemos que hacer es un mapa, organizar los tiempos, las acciones, los puntos a los que queremos llegar y conocer el camino. Dentro de esto está definir los objetivos al comenzar el día, que tú sepas precisamente qué es lo que vas a hacer en ese día, cuáles son las cosas más importantes, porque siempre hay que iniciar por las tareas más difíciles. Si tú empiezas por lo más complicado, por lo más difícil, puedes ir en los intervalos resolviendo las cosas más fáciles. Y al terminar el día, pues lograste cumplir con todas las tareas programadas. Hay que mantener las reuniones solo indispensables y bien organizadas, no nada más reunirnos por reunirnos. Hay que administrar correctamente el flujo del trabajo y dedicarse momentos personales. ¿A qué me refiero con dedicarse momentos personales? Creo que es importante estar haciendo tiempos en el cual te pares, tomes agua, te relajes un poquito, pero además que cumplas con los horarios establecidos, porque cuando estamos en casa se nos hace muy fácil seguir trabajando, trabajando y trabajando,
y no nos damos tiempo ni para comer, no nos damos tiempo para organizar las partes de nuestra vida familiar y de nuestra vida personal. Y aquí es donde viene un punto muy importante. Actualmente, cuando hemos estado viendo las grandes crisis emocionales que están sufriendo muchas personas, esa situación de estrés, de depresión que están viviendo tantos conocidos, tiene que ver con la falta de vivir cada uno de los momentos. Hay que respetar las horas de trabajo, hablamos de tener nuestro mapa, tener un programa, respetar todos los puntos, empezar por lo más difícil para ir resolviendo todo lo que tienes que resolver en ese momento, que cuidemos la comunicación eficaz, que cuidemos la imagen que estamos proyectando porque no es propia, es la imagen de la empresa, pero sobre todo tener también muy marcados esos espacios personales, esos espacios para hacer ejercicio, para ver una película, para convivir con tu familia. ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros entonces una reunión? Pues lo primero que tienes que hacer es tener un guión, ¿sí? Un guión como el que hacen los cineastas, los que hacen los teatreros. Un guión donde tú puedas decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer y por qué lo quiero hacer? Esa forma y ese proceso te va ayudando a organizar y no perderte en las veredas y no olvidarte hacia dónde ibas, sino tener muy claro paso por paso cómo es de subir esa escalera. Para desarrollar las ideas, una de las recomendaciones es que empieces siempre por una inducción. La inducción debe ser algo que atraiga la atención de la persona que te está escuchando, que lo haga voltear a verte. Yo les voy a contar una. A mí hay una inducción que me encanta y era que un conferencista que iba a hablar sobre finanzas llega a un auditorio muy grande, quién sabe si lo volveremos a ver en la actualidad, donde había más de 5,000 personas. Ya ven que cuando estás en esas reuniones, pues hay pantallas muy grandes para que veas de cerca al conferencista. Entonces llega, se sienta, agarra un billete de $100, enciende el encendedor, enciende el billete y empieza a ver cómo se quema el billete de $100. Se quema el billete, agarra otro billete, lo va a quemar y se da cuenta que ya se oye hasta el volar de una mosca. Y él voltea y le dice, ¿les sorprende que yo queme un billete de $100 cuando ustedes están quemando nuestra economía? Esa es la inducción. ¿Qué voy a hacer yo para relacionar lo que estoy hablando, para captar la intención, el interés del que me esté escuchando? Pues buscar una estadística, una anécdota, un comentario que me permita que el otro se fije toda la atención a lo que yo voy a hablar. La introducción es hacer ese resumen rápido en el cual tú digas, el día de hoy vamos a hablar de este punto, de esto y esto y esto, para que podamos nosotros llevarlos y indicarles cuál es el camino. Las integraciones tienen que ver con el resumen de lo que tú estás comunicando y decir, hasta el momento hemos visto este y este punto, hemos designado tales y tales tareas y continuar. Hay inicial, media y final. Está la comunicación no verbal, que les decía de su importancia, porque desde nuestro tono de voz, nuestro énfasis, la forma en que nos movemos, la forma en que nos vestimos, le está comunicando al otro, igual que el lenguaje corporal. Y sobre todo, tener claros cierres y compromisos. Si se fijan, estamos hablando de dos puntos diferentes. Yo les estoy hablando desde cómo programar tu trabajo en casa para que seas productivo, hasta cómo programar una reunión de trabajo. ¿Por qué? Porque estas reuniones nos vienen precisamente a ayudar a nosotros a que podamos integrar todo lo que es nuestro trabajo. Te queremos agradecer muchísimo por haber participado el día de hoy en este webinar tan padre, donde definitivamente estos tips nos van a ser de muchísima utilidad, porque bueno, el home office llegó para quedarse, las llamadas remotas y tener información como la que nos compartiste el día de hoy, pues la podemos empezar a aplicar de ya.